Hola, ¿qué tal, mis estimados B-Designers? El día de hoy quiero o queremos grabarles lo que es este pequeño review de este libro, que es bastante bueno, acerca de las bases de bocetaje hecho por Gus Eisen y Roslyn Steur. Sí, aquí lo que quieres es lo que siempre hemos querido saber acerca del bocetaje, pero nunca fue explicado de una manera tan fácil y eficiente. Sí, este libro está bastante padre, bastante completo. Sí, yo lo compré hace algunos años. Está muy bien impreso lo que son los conceptos. Voy a colocar esta libreta acá para que me deje hojearlo adecuadamente y podamos tener la mejor visibilidad de lo que son las páginas. Sí, y vamos a hojearlo rápidamente porque lo que es este tipo de libros son muy buenos para que ustedes los tengan en su colección. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos de lo que viene en el libro. Sí, vamos a ojearlo rápidamente. La parte del contenido, bocetando en el diseño, estrategias de dibujo, puntos de vista, progreso de bocetaje, expresión material, rápido y sin temor, y también productos en contexto. Sí, ahí, eh, como ya les comenté, está bastante completo. La impresión, el diseño editorial que tiene también es muy bueno. Si pueden, si lo ven en las librerías, bueno, yo lo conseguí acá en México, en Gandhi. Ahí sobre todo traten de comprarlo cuando hay descuentos. ¿Sí? Y viene sobre todo aquí la parte de la ideación, toda la parte de conceptualización que normalmente nosotros a nuestros alumnos les decimos que es como muy importante, ¿sí? El bocetaje sobre todo nos va a ayudar rápidamente a llegar al concepto que queremos plantear. ¿Sí? Aquí vemos algunos ejemplos, vemos algunos bocetos, nos dan muchos tips, la parte del proceso, ¿sí? Escogiendo lo que es la parte de los conceptos, la presentación, competencias, algo un poco más de detalles, ¿sí? Ahí nos traen ciertos conceptos como la optimización de la forma, la parte de la preingeniería, también hablamos ahí en otros cursos, sobre todo en el de Introducción al Diseño Industrial, hablamos de ingeniería, la preingeniería, etcétera. Sí, pero ahorita, sobre todo, pues nos dan tips de cómo practicar, perderle el miedo a la hoja en blanco. Y como puedes ver, o como pueden ver, está muy bien ilustrado, tiene muchos ejemplos, las fotografías. Y creo que este libro ya, bueno, conmigo debe tener fácil unos 5 años. Y en las librerías, pues ya también tiene un rato ahí, tal vez más de 10 años, poco más de 10 años, pero lo que nos muestra, estos ya son un poco más avanzados, pero todo es con base en el bocetaje, la parte de los tips, la parte de las perspectivas, de nosotros cómo podemos abordar este tipo de perspectivas para que sean muy llamativas, ¿sí? La parte de los colores, ¿sí? Aquí estamos viendo muchos ejemplos, aquí casos de diseño, como podemos ver, ¿sí? Estrategias de dibujo, ya estamos en el capítulo 2, ¿sí? La parte de la introducción, aquí algunos bocetos que seguramente hacemos al principio, la parte de los pelos, el tal vez no utilizar una perspectiva tan buena. Y paso a paso, ya poco a poco nos van dando ciertos tips para poder hacer lo que son diferentes tipos de perspectivas, perspectiva central, 2 puntos de fuga a 3 puntos de fuga, un poco exagerada o dramatizada, como nosotros lo vemos en el curso. Vemos ahí bastantes ejemplos. ¿Sí? Aquí vemos que también todo es a base de bloques y cajas. Ahí les enseñamos nosotros también durante el curso toda esta parte para que ustedes avancen rápidamente. Aquí la parte de cómo nosotros podemos ir planteando lo que es nuestro bocetaje para que cada vez quede muy bien construido, muy bien geometrizado. La parte del punto de vista, la parte de cómo vamos construyendo todas estas cajas, etcétera. Sí. Y ahorita, bueno, también vemos algo de sombras. Ahí también en nuestro curso vemos la matemática de las sombras.
¿sí? Pero como puedes ver, está muy bien ilustrado, muy bien explicado la parte de la construcción, los tipos de luz, cómo se está proyectando en lo que son las superficies, en el piso, y trae buenos ejemplos, buenas explicaciones de cómo lo puedes hacer, de cómo lo puedes lograr. ¿Sí? Nuevamente, más ejemplos de acuerdo a cierto tipo de geometría. Aquí algunas cajas, aquí algunas sillas, la aplicación sobre todo de marcadores y algún otro tipo de herramientas que usamos para el dibujo. ¿Sí? Como puedes ver, está bastante completo. La parte de las elipses que es súper importante, que es todo esto que tenemos que aprender de cómo hacerlo para construir cuerpos de revolución. También nos explica bastante acerca de las sombras, hacia dónde las tenemos que proyectar para que sea el complemento perfecto de los objetos que estamos dibujando, el método adecuado, paso por paso, que nos ayudará a construirlo para que los objetos que estemos dibujando estén bastante bien construidos, ¿sí? Que tengamos la percepción del bocetaje o del sketching de producto, sobre todo nosotros como diseñadores, y también a veces tenemos alumnos que son ingenieros, arquitectos, y todos estos tips les sirven muchísimo para cuando ellos igualmente están bocetando. Aquí la parte de los cilindros horizontales, cómo debemos hacer la parte de la construcción, los ejes, ¿sí? Y ya tenemos ejemplos ya mucho más ilustrados, un poquito más adelantados a lo que estamos viendo. ¿Sí? La parte de los planos y secciones. Y mediante estas técnicas, o esta técnica de planos y secciones, nosotros ya podemos hacer geometría cada vez más compleja. Esto ya estaría más o menos en lo que sería la triple curvatura, cómo nosotros podemos dibujar cuestiones más, bueno, figuras u objetos cada vez más complejos. ¿Sí? Aquí ya también nos dice, nos habla un poco o bastante de la parte de la construcción de las esferas, cómo podemos ir haciéndolo. También nosotros ahí durante el curso les damos todas las bases para el dibujo de lo que son las figuras básicas. Aquí estamos viendo también paso por paso cómo llegar a esta ilustración, a este boceto que ya está bastante profesional, como ustedes pueden ver. Eh, Aquí más consejos de bocetaje, aquí cómo podemos hacer las perspectivas, cómo podemos hacer diferentes perspectivas en la misma lámina, ¿sí? Con vistas, la combinación de vistas y perspectivas para que nosotros tengamos láminas bastante compuestas. Ahora ya podemos usar el Photoshop y podemos hacer esto. ¿Sí? Aquí igualmente vemos como estudios, ¿sí? De diferentes conceptos, aquí de tazas, ¿sí? Pero esto lo podemos aplicar básicamente en cualquier producto, ¿sí? Aquí ya tenemos una silla, como pueden ver, igualmente tenemos una serie de bocetos, ¿sí? A veces es esta lluvia de ideas que vamos haciendo para obtener finalmente lo que es el concepto final, ¿sí? El producto, para que vayamos acercándonos cada vez más rápido. ¿Sí? Aquí vemos parte también del capítulo 3, ¿sí? Del punto de vista. Igualmente están hablando de cómo plantear la parte de las perspectivas. Aquí tenemos este carrito, habla del punto de vista informativo. Nosotros resumimos también algunos conceptos durante el curso para que también o tampoco se haga bastante tedioso, pero sobre todo el tener este tipo de teoría, este tipo de libros, nos ayuda mucho a toda la parte de poder entender y poder crear lo que son estos bocetos, ¿sí? Nosotros como diseñadores industriales, pues nos sirve mucho para crear todo este tipo de láminas rápidas, hacer 2 o 3 conceptos en media hora, una hora, ¿sí? Y como puedes ver, ahorita ya están un poquito más avanzados, ya están usando texturas, aquí la parte de esta geometría, ¿sí? También nos traen varios tips, ejemplos, consejos, agregar un entorno al producto. Eso sí nos funciona bastante bien cuando estemos haciendo diferentes tipos de productos. ¿Sí? Aquí vemos igualmente la parte de las elipses, de acuerdo a los puntos de vista, cómo nos está ayudando lo que son las diferentes perspectivas.
¿sí? Esta que es casi isométrica, tenemos un lateral, tenemos esta perspectiva que es casi central, ¿sí? Pero la cuestión es como tener la mayor cantidad de información que podamos obtener de lo que son nuestros bocetos, nuestros objetos, ¿sí? Aquí tenemos todavía más ejemplos de, por ejemplo, una secadora, cómo poder dibujarla, la parte de las elipses, nuevamente. Aquí ya está dibujando lo que es este auto, que, bueno, no es tan complejo, pero ya nos da una idea, muchos tips para poder dibujar ya ahora cosas más complejas, ¿sí? Aquí igualmente viene la parte del estudio con respecto a este celular, la parte de lo que son los boleados, ¿sí? Aquí tenemos también lo que sería estas perspectivas, que a veces tenemos esta perspectiva que es como de producto, pero la están usando en cuestiones que son prácticamente de arquitectura, ¿sí? También podemos usar lo que son estos conceptos. Aquí podemos ver que es a 2 puntos de fuga, ¿sí? Aquí la línea de horizonte, todos los demás conceptos que igualmente nosotros hacemos en el curso un resumen de todos los libros que hemos visto acerca de bocetaje, por eso es bastante padre, ahí los invitamos. La perspectiva central, cuáles son los tips para que nosotros podamos lograrla. También aquí vienen algunos otros tips cuando son interiores, donde debemos ubicar lo que es el punto o los puntos de fuga para lograr ciertas perspectivas, el uso de lo que son los planos, las escalas humanas que también son muy importantes cuando nosotros estemos dibujando, ¿sí? Aquí la perspectiva o vista de sapo, que es como cuando nosotros estamos prácticamente tirados en el piso, estamos viendo hacia arriba, ahí se los enseñamos también, sobre todo cuando estamos viendo la perspectiva a 3 puntos de vista, ¿sí? Aquí una motocicleta que parece tener el frente de un ave, ¿sí? Y aquí también nos dan más tips de cómo practicar, cómo nosotros podemos sacarle el mayor provecho a lo que es este libro, podamos verlo lo mejor posible, ¿sí? Y muchas de las perspectivas, muchas de las ilustraciones, pues sobre todo que nos ayuden a entender cómo nosotros podemos construir lo que son estos objetos. Aquí ya estamos viendo los autos, estamos viendo como estas vistas laterales, pero ambientadas. También nosotros ahí les damos ciertos tips para que no batallemos tanto a veces haciendo lo que son las perspectivas, ¿sí? Aquí vemos nuevamente lo que es este caso de diseño que ya está construyendo lo que son estos productos, la parte de la geometría, cómo nosotros podemos exaltar la parte de la geometría o qué tal vez, qué perspectiva debemos usar para que sea mucho más evidente que lo estamos haciendo bien, que está bien construido, ¿sí? Sus elementos, ¿sí? Y recuerden que el bocetaje, o si tal vez si no se los han dicho, pues es para que nosotros avancemos rápidamente en la parte conceptual, ¿sí? No tanto para que hagamos fotografías, sino que hagamos ilustraciones rápidas de lo que queremos lograr. Aquí, por ejemplo, estos, pues ya tienen una geometría, pues ya tal vez de hace 2 décadas, pero igualmente son ejemplos bastante buenos por toda la parte de construcción, de cómo lo están haciendo. Aquí, por ejemplo, este tostador, que igualmente ya nosotros lo podemos lograr rápidamente si sabemos lo que son las bases. Aquí viene toda la explicación de cómo hacer lo que son los boleados o estos redondeos en la parte de las esquinas, ¿sí? La aplicación de la sombra, ahorita seguramente se va tocando en diferentes páginas, ¿sí? Y como puedes ver, pues sí, la sombra es complemento de lo que son los objetos y la aplicación de los marcadores o incluso también ya ahora en forma digital, pues es lo que le va a dar toda la parte del volumen, toda la parte de credibilidad a lo que estemos dibujando, ¿sí? Que lo logremos cada vez más profesionalmente, ¿sí? Aquí nuevamente estamos viendo la parte de lo que son el redondeo múltiple, hacia donde cuando existe solamente una curvatura simple,
doble curvatura y después triple curvatura. Eso también lo vemos aquí, cómo poder dividir una esfera, diferentes objetos con todas estas líneas de construcción. Eso igualmente lo hacemos en el curso, ahí les damos lo que son los tips. ¿Sí? Y como puedes ver, ya cuando tú ves estas imágenes, ¿sí? Es como muy recurrente decir que los puedes entender rápidamente, ¿no? O sea, no se requiere, no es tan abstracto como a veces llegamos a dibujar desde un principio, sino ya prácticamente están resueltos, cómo se va a ensamblar, cuáles son los elementos de los objetos, ¿sí? Cómo podría ser la intersección de lo que son diversas geometrías, ajá, lo que son las booleanas, que con nosotros queremos agregar o restar algunos volúmenes, ¿sí? Nuevamente aquí vemos la parte de los planos y secciones. Como ya te había comentado anteriormente, lo que es esta técnica nos ayuda a construir productos cada vez más complejos mediante lo que son los planos, que nosotros cortemos lo que son los objetos, ¿sí? Ahí nos dan diferentes técnicas, ¿sí? Aquí ya podemos ver ilustraciones de, por ejemplo, esta aspiradora, que ya también es un modelo bastante viejo, algunas cuestiones ya hay futuristas, ¿sí? Que tal vez no las vemos ahorita, pero como puedes ver son bocetos que están bastante bien ilustrados. Estas que son bastante retro, pero por ejemplo SMEG sigue haciendo de estas batidoras que son muy parecidas. Aquí nuevamente, cómo podemos nosotros practicar, qué tipo de objetos podemos dibujar, toda la parte de los ángulos para que nosotros vayamos dibujándolos paso a paso, ¿sí? Ir saltándolos algunos pasos ya también. Toda la parte de ideación, ¿sí? Toda la parte de que nosotros podemos tener para construir lo que son estas láminas de nuestros objetos, de nuestros productos que estemos diseñando. ¿Sí? Aquí nos cuentan, hacen breves, lo que son narraciones de cómo fueron llevando los diferentes proyectos. Está súper cool esta parte. ¿Sí? Aquí estos bocetos son de diferentes despachos, allá en Europa sobre todo. Igualmente van pasando toda la parte conceptual hasta llegar a lo que sería tal vez un render, alguna fotografía del producto final. Vemos aquí algo de cortes y secciones, toda la parte inicial de que solamente estamos haciendo la construcción, puede ser con Prismacolor, puede ser con pluma, ¿sí? Dependiendo la técnica que nosotros queramos usar. Nuevamente, otro caso de diseño, aquí lo que es un marco de una bicicleta, lo que es el cuadro, la parte de los detalles, cómo lo podemos lograr paso a paso. Sí, ahorita voy a tratar de tal vez no extenderme, pero sí, también vemos la expresión y material de acuerdo a cómo lo podemos usar. Aquí, por ejemplo, son papeles de diferentes colores que nosotros podemos usar, lo que es la aplicación, ¿sí? De nuestras plumas de gel, más el color blanco para dar toda esta parte, ¿sí? Ahí con solamente algunos instrumentos, algunas herramientas, nosotros podemos lograr todo este tipo de bocetaje, ¿sí? Nuevamente aquí papel texturizado, vistas laterales, cómo lo podemos hacer. Cuando también tenemos un papel oscuro o negro, solamente usando tinta blanca o Prismacolor de color blanco, quedan bastante bien. Después ya la cuestión sería ver cómo lo vamos a imprimir, cómo lo vamos a presentar. También nos habla un poco acerca de la teoría del color, las referencias, que nosotros sepamos hacer este tipo de combinaciones, lo que son apoyarnos en los fondos de colores. Sí, está bastante bien, está bastante completo. Ya habíamos visto la parte de las elipses, toda la parte de la construcción de los planos. ¿Sí? Y nos plantean muchos tips, muchos consejos. Aquí ya estamos entrando en la parte de el bocetaje digital, que ya esa es otra parte
del bocetaje. Primeramente es análogo, ya después pasaremos a la parte del bocetaje digital, que lo podemos hacer con Photoshop, que lo podemos hacer con Sketchbook o algún otro programa. ¿Sí? La parte, aquí por ejemplo, ya está metiendo algunos renders o tal vez sean fotografías, pero ya también nos habla de la expresión material de lo que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Aquí vemos este sillón que estaba construido anteriormente, ya está ahora ambientado. Vemos conceptos de mate y brillante, cómo podemos aplicarlos en lo que son los objetos, dependiendo su geometría. La parte de la transparencia, aquí también nos da algunos ejemplos o varios ejemplos de cómo podemos hacer nosotros estos tips de alto contraste, del uso de brillos, etcétera. Sí, aquí cuando los brillos son importantes, la parte de los tips de acuerdo a su geometría en los autos es muy importante y los car designers que usen toda esta parte. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este boceto pues es por ahí de los 80s, pero ya vemos igualmente, aquí por ejemplo viene lo que es un Tesla, lo cual nos dice que tal vez el libro no es tan viejo. ¿Sí? Aquí vemos más ejemplos, sobre todo de la parte de la reflexión. Aquí lo que es el metal, la parte de la representación, muchos de los tips de cómo lo podemos lograr, ¿sí? De acuerdo a lo que son las diferentes geometrías. ¿Sí? Aquí el alto brillo, el alto contraste, el uso de los grises, podemos hacer efectos de reflejo, toda la parte de, igualmente, los gráficos del producto, dependiendo qué es lo que queremos ir haciendo. Aquí, por ejemplo, ya están dibujando o ilustrando lo que es estos zapatos, estas botas, esta es una hielera que dice fridge, ¿sí? Los consejos para dar color, ahí pues ahorita no los vamos a explorar, pero ojalá y puedan, sí lo puedan ver ahí en lo que es el libro, ¿sí? Nuevamente, cómo practicar lo que hemos visto hasta ahora, estas geometrías que son también bastante básicas, cómo lo podemos ir haciendo paso por paso. Aquí ya tenemos hasta incluso un vehículo, nuevamente dibujo de concepto. Recuerden, el bocetaje no es necesariamente para hacer fotografías, sino para avanzar rápidamente en toda la cuestión constructiva, conceptual. ¿Sí? Ahorita ya llegamos a lo que es el capítulo 6, Rápido y sin temor. Hasta ahorita, pues ya, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer también es buscar este rápido bocetaje, no borrar. ¿Sí? Aquí vienen muchos ejemplos, está bastante bien, cómo podemos hacer la parte del uso del marcador, tanto en la sombra como también en la aplicación sobre el objeto. ¿Sí? Aquí estamos viendo más ejemplos con respecto a lo que sería tal vez algún tipo de plancha, estas aspiradoras, ¿sí? Que nosotros lo podemos hacer mucho, muy rápido. Aquí algunos trucos, por ejemplo, lo del lápiz, eso ya, eh, según yo, ya no se usa tanto, o por lo menos nosotros en la academia no lo usamos, ¿sí? Pero como ven, ya sí son muchos bocetos que se logra ver la parte de la velocidad, la parte de la precisión del trazo, estos botes, ¿sí? Nos hablan también de la parte del bocetaje, que debe ser como muy intuitivo, la parte de las formas, cómo debemos nosotros plantearlas, sobre todo porque ya tenemos cierto bagaje, ciertos conocimientos para poder hacer estas formas, ¿sí? La parte del desmoldeo, que eso ya seguramente lo verán en diferentes escuelas, como ingenieros, como diseñadores. Aquí el cómo practicar, también nos dan una serie de tips de cómo podemos ir practicando, qué podemos bocetar. Normalmente, pues sí, vamos a comenzar por lo básico, pero ya después será necesario que nosotros hagamos bocetos cada vez más elaborados, de objetos cada vez más complejos. Eso nos ayudará
a mejorar en la parte de nuestro bocetaje, ¿sí? También lo que son la parte de los interiores de autos, pues toda esta parte de sí, cuáles son los bocetos clave. Por ejemplo, es un proyecto de 2017 de Daimler Chrysler, ahora que es dueño de Mercedes-Benz. Sí, el producto también en contexto, ya estamos llegando prácticamente al final. Aquí la parte de agregar detalles, una vez que nosotros ya dibujamos como el cuerpo o sus generalidades, ahora estaremos dibujando toda esta parte de hacer detalles, donde están los botones, donde está la pantalla, el cable, etcétera. Sí, aquí algunos igual también, por ejemplo, es que es como algún tipo de Walkman, ¿sí? Aquí igual, más figuras, estos carritos con sus ruedas, la parte de los boleados, la parte del tamaño y escala, ¿sí? Todos estos tips que también les damos ahí en la clase. Aquí, por ejemplo, esta parte, pues ya están dibujando arte conceptual, naves espaciales, pero como puedes ver, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? La cuestión es como que nosotros vayamos avanzando y al ver estos bocetos, estos dibujos, tienen exactamente las mismas bases que vimos desde un principio para que nosotros podamos dibujar objetos básicos, cajas, cilindros, etcétera. Aquí el usar lo que son imágenes de fondo para que nosotros podamos ambientar lo que son nuestros dibujos. Aquí en estas llaves, en este diseño, podemos ver lo que son los reflejos, ¿sí? Toda esta parte que le va a dar credibilidad, que nos va a llevar más allá en la parte de lo que son nuestros bocetos. Y pues aquí unos tips de calcar la figura humana, ¿sí? Ahí con base en algunas fotografías, nosotros podemos calcar lo que son las siluetas, podemos hacerlo rápidamente para igualmente que sirva de complemento a lo que nosotros estemos dibujando, ¿sí? Y que finalmente nos sirva, ¿no? Toda esta parte de las manos, cómo interactuamos nosotros con los objetos, con los productos. Es muy importante saber plantearlo y representarlo. Igualmente, nosotros también podemos geometrizar la parte de las manos para saber eh, cómo construirlas mediante elipses. Bueno, este libro no se trata acerca de dibujar figura humana, pero sí plantea que es muy importante, sobre todo para que nosotros podamos ver cómo se usan lo que son los productos, ¿sí? La secuencia de uso que normalmente tenemos, ¿sí? Explorar diferentes geometrías usando prácticamente la misma escala humana y después sobreponer lo que son los productos o los objetos que nosotros estamos dibujando. Sí, aquí por ejemplo igual tenemos, pareciera la silueta de una chica, ¿sí? Nuevamente, cómo nosotros podemos ambientar lo que son nuestros bocetos y ya básicamente estamos llegando al final, ¿sí? Para igualmente toda la parte de lo que son estos ejercicios visuales de la composición, de lo que son las láminas. Aquí este libro, afortunadamente, bueno, este está en español para que nosotros estamos en Latinoamérica, pero también lo puedes conseguir en Amazon en inglés, más o menos. Aquí en México andará en unos 600, 700 pesos, aproximadamente unos 35 dólares estadounidenses. Sí, podemos ver igual algunos ejercicios con la parte de origami. A veces nos funcionan bastante bien hacer este tipo de maquetas previas para poder entender lo que son los objetos. Aquí nuevamente tips, enfatizando una parte del producto, que nosotros podamos hacer algún tipo de detalle o, por ejemplo, el uso de escala de grises, más tal vez hacerle un zoom o hacerle ese detalle. ¿Sí? Usar solamente color en esta parte de la carcasa, etcétera. Todo esto viene descrito en este libro, bastante o muy bien logrado. Nuevamente la parte de los tips, como los objetos, dependiendo cómo los hagamos, pues podemos enfatizar diferentes partes, nuevamente,
cómo podemos practicar aquí, tal vez. Yo he visto que en muchas escuelas, sobre todo de arte conceptual, que se dedican a cine, hacen insectos, dibujan toda la parte de los insectos, pero de forma geométrica, no como nosotros los estamos viendo, sino para que igualmente podamos tener como esta parte conceptual, ¿sí? De un insecto a un espacio, a un producto, ¿sí? Que es lo que nosotros, eh, nuestras características creativas nos va a llevar, ¿sí? Aquí ahora vemos este caso de diseño, este es de Pininfarina para Italia, ¿sí? Es como este bulldozer para la nieve, ¿sí? Aquí vemos toda la parte conceptual inicial y después en pequeño, estas imágenes que logramos ver aquí en esta parte, en la parte de abajo, ¿sí? Pero ya hicimos como toda la parte del estudio formal previo. Y ya, esta es la última página. Aquí ya también vienen los reconocimientos, los diseñadores destacados, quién participó, etcétera, ¿sí? Aquí vemos también otro libro de la parte del sketching, igualmente, toda la parte de los créditos. Y pues sí, que es un super libro. Si ustedes lo pueden encontrar en la librería que tengan cerca, por favor, no duden en comprarlo. Sí, está bastante padre. Sí. Entonces, bueno, ahorita ya hicimos este recorrido bastante rápido. Espero que les haya gustado este video. Y vayan haciéndose de su colección de libros, ¿sí? Ahí la cuestión es que sí, ahora ya todo es prácticamente digital, pero el hecho de tenerlo en físico, el hecho de poder hojearlo, el hecho de poder ir rápidamente, te sirve sobre todo en la parte cognitiva, ¿ok? Bueno, yo soy Omar Fernández de la Academia de Diseño y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, hasta la próxima.